Ahí está. Bueno, saludamos formalmente y el placer de compartir acá otra vez. Hoy me toca ser partener del Contadora Mística, así que bueno, vamos a hacer con él el desarrollo del trabajo práctico número 4. Voy a Buenísimo. compartir la pantalla. ¿Te parece? Voy leyendo el práctico, Joaquín, así avanzamos, ¿eh? Mientras vos... Perfecto, dale. Bueno, el práctico que tenemos que ver hoy es el práctico 4, que el tema que tenemos que analizar es débito fiscal y crédito fiscal, la base imponible del impuesto, o sea, cuál es la base de cálculo que tiene el impuesto del valor agregado, y básicamente empezar a analizar cuáles son los requisitos para la procedencia del cómputo de crédito fiscal. ¿Está bien? Estos son los elementos básicos que contiene este práctico y cuya lectura empezamos a desarrollar a partir de ahora. Salte SRL es una sociedad responsable inscripta en el IVA con cierre en ejercicio comercial el 31 de diciembre de cada año y desarrolla como actividad la venta al por mayor de artículos de librería. ¿Sí? En todos los casos, la empresa tiene como norma utilizar los medios de pago previsto por la ley 25345, es la llamada ley antievasión 1, ¿sí? Y la resolución 1547 que reglamenta esta ley de medio de pago bancarizado. Vamos a ver en detalle este concepto a medida que nos adentremos en el práctico 4. ¿Está bien? Así que el planteo me dice, tengo el sujeto, responsable inscripto, cierre de ejercicio comercial 31 de diciembre de cada año. Este dato en verdad es relevante cuando empecemos a ver el prorrateo de crédito fiscal, pero por ahora es un dato que me interesa que lo destaquemos. La actividad es venta de librería, que es una actividad grabada, que es del impuesto del valor agregado, y me aclara de manera genérica el práctico que en todos los casos, la empresa tiene como norma utilizar los medios de pago que indica la ley antievasión, que básicamente medios de pagos bancarizados, tarjeta de débito, de crédito, depósito bancario, transferencia bancaria, cheques, etc. A los efectos de determinar el impuesto al valor agregado, para el mes de abril, porque ustedes recuerden que el impuesto al valor agregado tiene cortes mensuales, son posiciones mensuales de liquidación, a diferencia del impuesto a las ganancias, que ustedes vienen ya con este esquema del año anterior, donde el impuesto a las ganancias es un impuesto de ejercicio anual, comprendido en un periodo de tiempo que va de enero a diciembre de cada año. En el impuesto al valor agregado la liquidación es mensual, es por mes. En el año hay 12 posiciones mensuales, cada una correspondiente al periodo calendario mensual de enero, febrero, marzo y abril, que nos toca liquidar en este caso. Y nos brinda la siguiente información que surge de comprobantes registrados en los libros IVA Compras e IVA Ventas, que son los libros clásicos fiscales que vamos a trabajar, un registro de ventas, que se llama técnicamente IVA Ventas, y un registro de compras, que se llama técnicamente IVA Compras. Habiéndose presentado a su vencimiento el correspondiente libro IVA digital, según la resolución 4597, 4671 y 4796, ustedes llamará la atención por qué tanta secuencia de normativa, porque en verdad, si bien esta implementación del IVA digital nace por allá por el año 2019, se fue prorrogando con distintos argumentos a lo largo del periodo de tiempo, a punto tal que hoy ya muchas actividades se encuentran incluidas, que significa que prácticamente el libro o el libro en papel que conocíamos nosotros en las liquidaciones mensuales se transforma en un libro, como bien lo dice la palabra, digital, porque se digitaliza todos los comprobantes, no los comprobantes, sino los movimientos de los comprobantes, es decir, qué comprobante corresponde de cada proveedor, qué comprobante o número de comprobante, detalle, importe, cliente, neto, IVA corresponde a cada registro, digamos. No es que exista una digitalización del documento, ¿no es cierto? Pero en verdad en el IVA digital es como yo tengo un registro detallado de todos esos movimientos.
En verdad creo que la digitalización del documento viene por otra norma, que es la factura electrónica, donde básicamente el contribuyente que emite un comprobante de ventas lo hace de manera digital y eso ya queda ubicado en la nube o en la página web de AFIP, con lo cual es de un acceso importante o de fácil acceso por parte del fisco, y en verdad es como que todo el circuito sistémico de liquidación se empieza a enlazar lenta pero inexorablemente en cuanto a materia de control y fiscalización por parte del organismo. Bueno, esta pequeña aclaración como para introducirnos al mundo del impuesto al valor agregado en su parte práctica, si ustedes quieren. Pero Joaquín, te cedo la palabra porque vos tenías un tema para comentar, ¿no? Sí, perfecto, gracias. Bueno, repasando, en este caso vamos a determinar, como dijo el contador Améstica, las posiciones fiscales de la declaración jurada correspondiente al mes de abril. No tengo que hacer, como en este caso, como el mes de cierre es diciembre, no tendré que practicar el ajuste anual del artículo 13, dicho también por el profesor, lo explico simplemente con otras palabras. Recordar también que el libro IVA digital es una declaración jurada informativa que hace a las obligaciones de tipo formal, pero nosotros necesitamos construir la declaración jurada que determine materia imponible en el impuesto al valor agregado para ver cuánto corresponderá ingresar por el mes de abril. Ahí estoy compartiendo pantalla, se ve el Excel, perfecto, Sí, sí se se ve, ve. gracias. Simplemente quiero hacer énfasis en lo que es la estructura de la declaración jurada, como este es el primer práctico, digamos, que vamos a hacer con tantos números. Vamos a tener dos columnas, columna 1 que es a favor del contribuyente, columna 2 que es a favor del fisco. Fíjense que en este caso es muy resumida, tenemos el débito fiscal del artículo 11, primer párrafo, débito fiscal puro, digamos, por ventas, ya sea a la alícuota general del 21% o al 10,5%. También tenemos el débito fiscal. En este práctico, bien dijo el contador, enfatizamos en lo que es más que nada el crédito fiscal y los requisitos para la procedencia de su cómputo. También en prácticos anteriores hemos visto cómo juegan las notas de crédito emitidas, las notas de crédito recibidas o al recibir. Las notas de crédito recibidas o al recibir en este caso suman al débito fiscal por notas de crédito recibir, por las devoluciones realizadas. Más puntualmente hablando, artículo 11, segundo párrafo, tenemos el crédito fiscal también puro por compras y gastos, en columna 1, siguiendo el orden. Crédito fiscal por notas de crédito emitidas bajo este mecanismo caprichoso, si se quiere, que establece la ley, que en vez de restar al débito se sume al crédito, y en vez de restar en el crédito se sume en el débito, respectivamente, ¿no? Para las notas de crédito. Pero bueno, está así estructurada la ley y juegan de esta manera. Ahí podemos determinar el saldo, ¿sí? Si tenemos saldo a favor técnico, restaría en este caso, o sea, el crédito fiscal es mayor que el débito fiscal, pero en periodos anteriores. Ya lo vamos a ver. El tema de saldos a favor no se ha visto todavía en teoría, pero el artículo 24 tenemos un primer párrafo y un segundo párrafo. El primer párrafo alude a lo que es el saldo a favor técnico, o sea, cuando el crédito fiscal del periodo es mayor al débito fiscal, que en sí no es un verdadero crédito, sino que es un crédito que está a la expectativa de débitos fiscales futuros, y así lo señala la jurisprudencia. Tuvieron una clase maravillosa del contador Testa de crédito fiscal, donde él comentó el fallo al cáliz de la Patagonia.
También tenemos percepciones, retenciones, pagos a cuenta que dan lugar a un saldo a favor de libre disponibilidad, pueden dar lugar porque son ingresos directos, pero bueno, ya se va a ir clarificando esto, simplemente era la idea mostrar el esquema, tomarme unos minutos para mostrar el esquema a los fines de el objetivo del práctico, que es armar la declaración jurada correspondiente al mes de abril del contribuyente. No quiero comerme más tiempo en esto, ya lo vamos a ir viendo y bueno, cualquier duda la vamos analizando sobre la marcha. No sé, contador. No, perfecto la introducción. Yo te diría vamos al planteo y a la solución, ¿te parece? Así avanzamos con el práctico. Perfecto. Bueno, el primer punto de ingresos, ¿sí? Me dice importes totales con IVA incluido, ¿sí? Salvo indicación en contrario, o sea que el precio es total, que contiene el impuesto al valor agregado, ¿sí? Esto lo vamos a aclarar a medida que vayamos transitando el práctico, pero es un dato relevante para considerarlo. Punto 1, vendió artículos de librería por 584.700 a sujetos exentos en el IVA y 96.800 a sujetos monotributistas por 90.750. ¿Está bien? Primera consideración, si querés vamos viendo la solución, Joaquín, así lo vamos acompañando al desarrollo del caso. La primera aclaración que debemos hacer es que la actividad principal es venta de librería, ¿sí? Artículos de librería que no necesariamente son libros, porque ustedes recuerden que por la norma exentiva del 7A, los libros están exentos, ¿sí? Entonces, tenemos, no sé, un libro que con derechos de autor, inscripto en el INPI, de propiedad de derechos intelectuales y demás, ese estará exento, no sé, por ejemplo, el libro No seré feliz, pero tengo marido, y bueno, tendrá la exención porque es un libro inscripto con derecho de autor, ¿está bien? Pero si la librería vende un libro de actas, de directorio, vende un libro diario o un libro inventario y balances, ese es un típico artículo de librería que está grabado al 21%. Si vende papel glacé, si vende témpera, o cualquier artículo, una tijera o me sale plasticola, pero me parece que no es de esta época, un boligoma, eso está grabado, obviamente, porque son artículos de librería. Estos son los artículos que vende Salta SRL. ¿A quién le vende? Y aparecen dos sujetos en la comercialización en este proceso de venta. Primero un sujeto exento, ¿sí? Por 96.800. Y luego un monotributista por 90.750. Ambos sujetos tienen una condición particular en el IVA, pero la condición es del sujeto comprador, digamos. Mi actividad, Salta SRL, está grabada por el impuesto al valor agregado. Porque repasemos las normas que vienen conociendo hasta acá, que la venta de librería es una venta de cosa mueble, artículo 1, inciso A. Es una venta, artículo 2, inciso A. Es decir, y soy un sujeto del 4A, que hago habitualidad en la compra-venta de este tipo de actividad. Con lo cual, es reflejado el hecho imponible previsto en el 1A y en esa conjunción objeto-sujeto, que ya lo vieron en teoría, y en verdad se dispara la gravabilidad. Independientemente del sujeto comprador. El sujeto comprador, si es exento, puede ser una fundación, una ONG, pero su actividad de ONG o su actividad de fundación es la que se encuentra exenta por su prestación de servicios como fundación o prestación de actividad como ONG, pero nada tiene que ver con la condición de Salta SRL que por su actividad se encuentra agravada por el impuesto al valor agregado. Entonces, por eso acá en la solución sumamos ambas ventas, ¿sí? Entre sujeto exento y sujeto gravado, ¿sí? Perdón, y sujeto monotributista, le detraemos el 1.21 porque el planteo claramente dice importes totales con IVA incluido. Esta es la dimensión que tiene esta aclaración del planteo, importes totales con IVA incluido. Si el IVA está incluido, lo que tengo que hacer es detraerlo. ¿Y cómo hago esa detracción? Si el IVA está contenido, lo divido 1.21, una fórmula matemática reversiva, si ustedes quieren llamarlo así, para encontrar el valor neto de la operación. ¿Está bien? Y como todo está grabado, digamos, al
21%, eso me da un total de 155.000, que voy a colocar, ¿sí?, en una doble columna, o una doble matriz. Uno grabado al 21% y una segunda columna grabada al 10,5%, habida cuenta que puede haber operaciones, digamos, grabadas con una alícuota diferencial. ¿Cuál es la referencia normativa en ambos casos? El artículo 11, primer párrafo. ¿Y por qué nos trasladamos al artículo 11? Porque el artículo 11 habla de el débito fiscal, ¿está bien? El débito fiscal. Y prácticamente en esta primera liquidación o etapa liquidatoria tenemos que empezar a distinguir las normas que hacen al hecho imponible, al perfeccionamiento, a la exención y a la liquidación, con lo cual acá aparecen a jugar dos artículos que son claves: el artículo 11, débito fiscal, y el artículo 12, de crédito fiscal. Bien, si no hay preguntas en el chat, Joaquín, avancemos si querés con el punto siguiente. Perfecto, perfecto. Buenísimo. Simplemente hacer un pequeñísimo agregado de mi parte, que tenemos que analizar qué vendo. Cuando me refiero a qué vendo, qué tipo de artículo vendo a los fines de la gravabilidad del impuesto, y no a quién le vendo, por ejemplo, en el caso de sujetos exentos, porque es muy común para quienes facturan, que generalmente quien hace una factura a veces es un empleado o un encargado, ¿sí?, en este caso de la librería, para citar el ejemplo del práctico. Y cuando se confunden a la hora de facturar, cuando el adquirente es un sujeto exento, a veces es muy común advertir en la práctica ese error de que le facturan con IVA exento. Simplemente fíjense que lo hemos dicho ya en las clases teóricas: cuando la facturación es de inscripto a inscripto, se emite una factura A con el IVA discriminado. Por eso en el primer punto hacemos al precio total dividido 1,21 para sacar el neto grabado de los 483.000. Y en el caso siguiente, como bien decía el contador, al tratarse siempre de importes totales, cuando la facturación en este caso sería de inscripto exento o de inscripto monotributista, en este caso se han facturado con comprobantes sin discriminar, es decir, facturas B, con la aclaración de que ahora los sujetos monotributistas son potenciales contribuyentes al régimen general. Entonces hay que técnicamente hacer una factura por si se pasan del monotributo al régimen general. En ese caso les sirva la discriminación a los fines de computarse el crédito fiscal. Pero bueno, es un tema muy avanzado que ahora no viene al caso más que aclararlo. Habiendo visto este punto, analicemos el punto siguiente. Dice que vendió una camioneta afectada al reparto de artículos de librería en 442.000. Está vendiendo ni más ni menos que un bien de uso, pero el sujeto se trata de un habitualista en la venta de cosas muebles, sí, pero no es habitualista en la venta de camionetas. Acá se me tiene que prender la alarma, se nos tiene que encender en cuanto a lo que es el artículo 4 de extensión de la imposición en razón del sujeto. ¿Por qué? Porque está vendiendo ni más ni menos que un bien de uso. Ese bien de uso, camioneta, fue adquirida en agosto del 2007 y se computó oportunamente crédito fiscal. Fue adquirido en 50.000 pesos más IVA, ¿sí? Vamos a ver qué tratamiento le damos a la camioneta y hagamos énfasis en el artículo 28, que si bien no se ha visto en teoría, nosotros hoy queremos que se vayan con nociones de lo que son alícuotas diferenciales, tanto diferencial inferior al 10,5% como al 27% en el caso de servicios, que ya vamos a ver más adelante. Entonces, el punto A2, vamos a la solución. La camioneta la venta de la camioneta está grabada, como dije, por la normativa extensión
de la imposición en razón del sujeto, que en realidad el artículo cuarto se refiere a objeto, pero tiene ese agregado de extensión de la imposición en razón del sujeto, que es habitualista en la venta de cosas muebles por otros hechos imponibles. Se vendió en 442.000, tiene alícuota reducida, citamos la normativa, artículo 28, inciso E, que después pueden consultar, y como los importes son totales con IVA incluido, en vez de dividir por 1,21, en este caso dividimos por 1 más la alícuota, que es la alícuota diferencial inferior del 10,5, con lo cual la operación queda grabada al 10,5% y llegamos al valor neto o importe neto grabado de 400.000 pesos. Mucho más para comentar de esto no hay, simplemente tener la noción de que las camionetas están grabadas al 10,5%, de que cuando hago una venta de bienes de uso, en este caso, se dispara la aplicación de la extensión de la imposición en razón del sujeto que ya hemos visto, y en este caso la operación queda grabada al 10,5%. No sé, contador, si quiere agregar algo. No, me parece que es lo suficientemente claro, ¿eh? Así que si querés avanzamos con el punto siguiente, ¿eh? El punto 3 me dice, efectuó fletes a diversos clientes por la venta de mercaderías por un total de 100.000 pesos, facturándolos por aparte, ¿sí? Quiero destacar esto, facturándolos por aparte, que me parece que tiene alguna connotación para nosotros en función de lo que dice la base imponible, ¿no? Bueno, dos temas acá que me parecen importantes destacar. En primer lugar, el transporte de flete está grabado por el impuesto al valor agregado, los servicios en general están grabados por el impuesto al valor agregado a partir de una ley del año 90 en que los servicios antes de esa época no estaban grabados, y esta ley, que se llamó genéricamente la generalización de la gravabilidad en los servicios, empezó a grabar todo tipo de servicios, que antes, por supuesto, estaban fuera del gravamen, ¿no es cierto? Pero esa norma, esa vieja norma, introduce en el artículo 10 de la base imponible, a cuya lectura me voy a remitir ahora, en su artículo 10, yo lo tengo en la página 39 de la separata de Repal, si me quiere acompañar en la lectura. El artículo 10 dice, por un lado, primer párrafo, el precio neto de la venta, de la locación o la prestación de servicio. Empieza a conformar cómo es la base imponible del impuesto, el precio neto de la venta, de la locación o de la prestación de servicios, será el que resulte de la factura o documento equivalente extendido por el obligado al ingreso del impuesto, que es un documento fuente, que la factura, en este caso la factura electrónica, de donde va a surgir el valor de la transacción comercial de la venta de bienes o de servicios. Pero a continuación aparece, vendría a ser el quinto párrafo, ¿sí?, del mismo artículo, que dice, son integrantes del precio neto grabado, es decir, que se integran a la base imponible, son integrantes del precio neto grabado, aunque se facturen o convengan por separado, aunque se facturen o convengan por separado, y aun cuando considerados independientemente no se encuentren sometidos al gravamen. Punto 1. Los servicios prestados conjuntamente con la operación gravada o como consecuencia de la misma, referidos a transporte, le hace fletes, en el caso nuestro, limpieza, embalaje, seguro, garantía, colocación, mantenimiento y similares. Es decir, que ese servicio que complementa el traslado de la mercadería vendida, por ejemplo, o el acarreo, como comercialmente se lo llama, o el transporte, se encuentra también grabado en el impuesto al valor agregado, aunque la norma, con un viejo vestigio, dice, aunque considerado independientemente no se encuentren sometidos al gravamen. Hoy, con la generalización de los servicios grabados, prácticamente esa parte de la norma sería letra muerta, ¿no es cierto? Pero en verdad, en su momento, era relevante, por esto que le comentaba, ese antes y después, con la generalización de la gravabilidad de los servicios. Pero vuelvo al tema actual, y el flete está grabado
¿sí? Porque es un servicio enumerado dentro del artículo 3º, inciso E, pero además integra la base imponible, que este es el concepto que les quiero dejar. Integra la base imponible, por más que se facture por separado, si está vinculado al bien principal que se vende. ¿Esto por qué tiene relevancia? Bueno, acá quizás no notamos la incidencia, que si voy a la solución, voy a tomar los 100.000, lo detraigo al 1.21, porque vuelvo al principio, estamos hablando de importes totales con IVA incluido, detraigo el 1.21 y conformo una base de 82.664,63. La referencia, la que acabamos de leer, artículo 10, quinto párrafo, punto 1. Pero ¿cuál es la trascendencia de esta vinculación? Que si en verdad el servicio o el bien principal estuviese grabado al 10.5, el flete o el transporte o el embalaje o el seguro, la garantía que se presta conjuntamente con la operación grabada a una alícuota diferencial, ese servicio adicional o complementario, mejor dicho, está grabado con la misma alícuota que la operación principal. Esto tiene que ver con la importancia o la relevancia que empieza a tener la construcción de la base imponible a partir del artículo 10. ¿Está bien? Acá, vuelvo a reiterar, como el principal está el 21, como que no notamos la diferencia. Pero en verdad, si el principal estuviese grabado al 10,5 u otro tipo de alícuota, este servicio que se presta conjuntamente, pero vinculado a la operación grabada, estaría grabada la misma alícuota que la operación principal. ¿Está bien? Bueno, si esto queda claro y no hay consulta en el chat, yo te pediría, Joaquín, que avancemos, ¿te parece? Perfecto, Bien. quedó clarísimo. Vamos a ver ahora, emite, punto 4, emitió notas de crédito por descuentos por pronto pago, según el siguiente detalle. Entonces, las notas de crédito emitidas, recién cuando yo les mostraba el esqueleto o la primera aproximación de la declaración jurada, vimos que las notas de crédito emitidas en realidad suman al crédito fiscal. Según el siguiente detalle, a monotributistas, sujetos monotributistas 15.000 y sujetos responsables inscritos por 21.000. Tratándose de importes totales, vamos a ver la solución, porque ya les anticipé de alguna manera cómo juegan. Estamos acá, en este punto, crédito fiscal por devoluciones efectuadas, notas de crédito emitidas. Vuelvo un segundo al planteo. Las notas de crédito en este caso se originan por un descuento por pronto pago. Recuerden que los descuentos, como vimos en teoría, deben hacerse de acuerdo a costumbres de plaza. Recién cuando el contador citaba la norma de base imponible del artículo 10, dentro del título 3º de la ley, que hace a la determinación y liquidación del gravamen, hablaba de que el precio, la base imponible debe ser el precio neto. Y es neto, ¿por qué 2 veces neto? Porque es precio neto, neto de descuentos y similares, efectuado de acuerdo a los costumbres de plaza. Eso dice el artículo 10, primer párrafo. En este caso se trata de un descuento por pronto pago, y ese descuento por pronto pago tiene la naturaleza de ser financiero. ¿Por qué? Porque las facturas a veces, bajo las modalidades comerciales, se emiten. Este es el valor, si se paga dentro de 30 días, si se paga dentro de 60 tiene otro valor, ya con un recargo, y 90 días otro valor mayor, obviamente, por ejemplo. En ese caso, quien otorga la financiación es el mismo vendedor en forma directa, y eso es lo que quisiera que les quede claro. Creo que este punto también convendría analizarlo con el punto siguiente, pero simplemente vamos a la hoja, en este caso, o a la pestaña del Excel de la declaración jurada. En este caso,
tenemos, fíjense, aplicación del artículo 12, inciso B, crédito fiscal con notas de crédito emitidas. Tenemos, por un lado, en realidad dice registro IVA ventas. ¿Por qué? Porque en el subdiario de ventas, realmente las facturas suman y las notas de crédito figuran restando. Simplemente por eso hacemos relación a esos libros que explicó el contador al principio. Tenemos los descuentos, entonces, eran 15.000 y 21.000 respectivamente las notas de crédito por los descuentos a monotributistas y a responsables inscriptos. Le detraigo el 21%, ahí tienen el cálculo, dividido 1,21 en ambos casos. Fíjense que nosotros estamos llegando a importes netos. Después lo vamos a multiplicar por la alícuota a los fines de determinar el débito fiscal respectivo. Pero ahí tienen el cálculo, los 12.000 y los 17.000 respectivamente, y como les decía, con permiso del contador, es importante analizar este punto con el punto siguiente, dado que también se efectúa en este caso, en punto 5, una devolución de mercaderías vendidas por 16.000. También se emite la nota de crédito correspondiente. En este caso hay una anulación de una compra, se hace vía nota de crédito a un sujeto que es responsable inscripto por un importe de 16.000, simplemente el mismo mecanismo, le detraigo el 21% al importe total, dividido 1,21, tenemos los 13.223,14. Ya vamos a ver que estos importes van a sumar al crédito fiscal. Vuelvo a repetir, porque son crédito fiscal, en este caso, por notas de crédito emitidas. En vez de restar en el débito, suman en el crédito. Ya lo vamos a ver. Fíjense, cuando suma todo, el total sumamos los tres conceptos, los 42.975, y como las tres operaciones estaban al 21%, tenemos el crédito fiscal de los 9.024, que se traslada a esta parte. Pero ya cuando analicemos directamente la liquidación de la declaración jurada, lo completamos al análisis. Perfecto. Vamos al punto siguiente, entonces sería el punto 6, ¿no es cierto? El planteo me dice que emitió notas de débito por intereses correspondientes a la venta de sujetos exentos por 6.000 y a responsable inscripto por 7.000 pesos. Acá estamos en el escenario, si ustedes quieren, inverso al anterior, porque emitimos notas de débito. Si ustedes nos ubicamos en la cuenta corriente del cliente, la nota de débito va a sumar, va a agregar un componente, en este caso financiero, a la cuenta corriente a cobrar o a la cuenta a cobrar del cliente. La nota de débito suma, ¿no es cierto? Incrementa un valor. ¿Por qué? Porque me debe intereses, y si me debe a 1.000, ahora me debe 200 pesos más, o en el caso de sujeto exento, 6.000 pesos más. Y en el caso de responsable inscripto, 7.000 pesos más. ¿Por qué? Porque se atrasó en el pago y salta ese RL, emite una nota de débito adicionando a la cuenta por cobrar un componente financiero. Puede ser un recargo administrativo, puede ser cualquier concepto que involucre un incremento en la cuenta del valor de esa cuenta corriente, pero es un débito, una nota de débito. ¿Por qué digo que es totalmente distinto? Porque el caso anterior era una nota de crédito, ¿sí? Lo que analizaba Joaquín, y la nota de crédito tiene por fin disminuir el valor de esa cuenta corriente porque existe una quita, un descuento, un pago, una devolución, lo que fuera, pero disminuyendo ese valor. Entonces el tratamiento fiscal que le da la norma a la nota de débito es casualmente un débito fiscal. Por eso en la solución vamos a tener que como ingreso grabado el mes de abril, ¿sí?,
vamos a tener que nota de débito de intereses, 6.000, que corresponden a exentos, más 7.000 a responsable inscripto. Le detraigo el 1.21 del impuesto al valor agregado, ¿sí? Recuérdense que toda mi actividad está grabada al 21%, si no tendríamos que analizar el tema de la base imponible, o qué elemento conforma la base imponible. Entonces esto me da una base de 10.743,80, ¿sí? Obviamente la norma que aplicamos es también el artículo 10, quinto párrafo, ¿sí? Pero el apartado 2. No el apartado 1, sino el apartado 2, y en el apartado 2 claramente dice los intereses, o mejor dicho, vuelvo al quinto párrafo, son integrantes del precio neto grabado, aunque se facturen o convengan por separado, y aun cuando considerados independientemente no se encuentren sometidos al gravamen. Punto 2, los intereses, actualizaciones, comisiones, recupero de gastos y similares percibidos devengados con motivo de pagos diferidos o fuera de término. Es decir, que este componente financiero aparece grabado en el impuesto al valor agregado sumando al débito fiscal, ¿sí? Sumando al débito fiscal. Ahora, si es una nota de crédito, fíjense que no aparece en la estructura de débito fiscal, sino que va a formar parte del crédito fiscal, como bien lo explicó Joaquín en su momento. En este punto, algún sector de la doctrina llama a las notas de crédito o al crédito fiscal que nacen de las notas de crédito como créditos fiscales anómalos, ¿sí? Porque en verdad, en la estructura de liquidación no van a restar el débito fiscal, sino que van a constituirse en un crédito fiscal en la liquidación del impuesto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces distinguimos. Si es una nota de crédito, no va a formar parte del débito fiscal, sino que se transforma en crédito fiscal, ¿sí? Lo dice la norma, ¿sí? Y si es una nota de débito, como en este caso, va a sumar la estructura de débitos fiscales de la liquidación. ¿Está bien? ¿Se entiende, no? Creo que estamos con el punto. Siempre hablando de emitidas, tanto nota de débito como nota perfecto. Perfecto. Sí, estamos hablando de emitidas. Muy bien. Bueno, bárbaro. Entonces acá aprovecho y totalizamos. Total grabado el 21, 731.611. Total grabado al 10,5, 400.000. Y el impuesto débito fiscal, artículo 11, primer párrafo, que corresponde al 21%, son 153.638. Y al 10,5, 42.000 pesos. Elementos que ya, si vos querés aprovechar, Joaquín, lo trasladamos, para no volver más adelante, a la liquidación o a la declaración jurada, ¿sí? En columna 2. ¿Está bien? 153 y los 42.000 pesos. Va a columna 2. Columna 2, recordemos, a favor del fisco, el débito fiscal, es el impuesto que tengo que ingresar, tanto al 21 como al 10,5. Y en columna 1, los créditos a favor del contribuyente. Recuerden que el impuesto al valor agregado se determina por sustracción, débitos menos créditos fiscales. ¿Está bien? Bien, yo creo que con esto terminamos los ingresos y podemos pasar al punto B de compras. Perfecto, pasamos. Bárbaro. Fíjense que habiendo analizado los ingresos, ahora el punto B, tenemos que ver las compras y gastos, es decir, todos aquellos, si se quiere, erogaciones, insumos que necesita el contribuyente para el desarrollo de su actividad, que también, salvo indicación en contrario, las operaciones se encuentran realizadas en el mes de abril. Estamos realizando la declaración jurada correspondiente al mes de abril. Y bueno, acá tenemos que analizar, si se quiere, el crédito fiscal previsto en el artículo 12 de la ley del IVA y los requisitos para su cómputo. Ustedes saben que no reviste el débito fiscal, lo han visto en teoría, el crédito fiscal, perdón, un verdadero crédito del sujeto pasivo, sino que es uno de los términos previstos para el mecanismo de liquidación de la ley del impuesto al valor agregado, que se da por sustracción. Acá
acá simplemente tenemos uno de los términos, ¿sí?, de esa suma algebraica que vamos a tener que hacer para restar. Tendremos que analizar el impuesto facturado por compras, por importaciones de bienes y servicios, por locaciones y prestaciones de bienes y servicios, por descuentos, por quitas, en este caso otorgados, ¿sí?, en el periodo fiscal, lo que hablábamos recién, y ver cuáles son los requisitos para su cómputo, que recuerden que tenía que ser imputable al periodo fiscal, en cuanto a imputación, imputable al periodo fiscal que se liquida, tengan en cuenta esa atinencia temporal, tiene que estar facturado, tiene que estar discriminado, tiene que estar vinculado, ¿sí?, con operaciones grabadas. Habría que encontrar la medida de la vinculación, pero en este caso, como analizamos recién, todas las ventas son grabadas, digamos, simplificando, que en este caso, por ello, tenemos que las compras van a generar entonces un crédito fiscal computable, digamos, en un 100%. Entonces dijimos facturado, discriminado, imputable al periodo fiscal que se liquida, que hubieran generado, tienen que haber generado el débito fiscal para la contraparte, ese es otro de los requisitos, no me quiero olvidar ninguno, que se cumpla con la regla del error, que ya vamos a ver, se compara el IVA facturado versus el importe que surge al neto grabado, multiplicarlo por la alícuota a que hubiera correspondido la operación, y de los dos se computa el menor, tenemos que ver ese control por oposición de intereses, tiene que estar facturado a nombre de quien pretenda computar ese crédito fiscal, y esa persona, en este caso nosotros como sujeto, Salta SRL, tiene que ser obviamente un responsable inscripto frente al IVA, y básicamente esos son los requisitos del cómputo del crédito fiscal que vimos ya en teoría con el contador Testa. Y en cuanto a los requisitos, en cuanto al pago, el contador explicó que la empresa tiene como norma general cumplir con los mecanismos previstos por la ley anti-evasión, que son para importes superiores a 1.000 pesos. Hay que bancarizar las operaciones. ¿Por qué? Para dejar una huella, un rastro, una trazabilidad, ¿sí?, de las operaciones, y en este caso esa ley de prevención de la evasión fiscal, más conocida como ley anti-evasión, establece esa obligatoriedad de que los pagos superiores a 1.000 pesos se bancaricen. El importe ya ha quedado ridículo, ¿sí? Cualquier cosa hoy es superior a 1.000 pesos. Y bueno, con lo que les comentó Marcelo Testa de jurisprudencia del caso Mera, donde el contribuyente no pudo probar el circuito, digamos, pero no había pagado bancarizadamente. Tengan en cuenta que Mera sentó ese precedente a favor del contribuyente, pero como siempre decimos, la jurisprudencia es aplicable al caso concreto, y para hacer valer el derecho hay que ir a la justicia. Entonces se trata de un contribuyente prolijo que hizo todo bien, digámoslo así para que se entienda. Vamos al punto B, más concretamente del práctico, analiza las compras y gastos, adquiere artículos de librería, esos artículos los adquiere a otro responsable inscripto, por eso se genera el crédito fiscal, pero fíjense que el importe neto grabado es de 100.000 y el IVA facturado es de 20.000. Y acá me tengo que preguntar rápidamente. Cuando analizamos las ventas, vimos que los artículos de librería que vendió el contribuyente estaban grabados a la alícuota general, es decir, al 21%. Entonces, cuando compramos esos insumos para reventa, en este caso el contador les habló de libros como exentos, pero tienen que ser libros llenos, ¿sí? Y por ejemplo, libros de acta que estaban vacíos estarán grabados, ¿sí?
compró viromes, qué sé yo, cualquier cosa, cualquier artículo de librería que revenda, tiene que estar grabado al 21%. Fíjense que acá hay un error en la facturación. Entonces, tenemos que analizar si yo me puedo computar el 21.000 pesos o únicamente como tope el IVA de 20.000 pesos, el impuesto facturado. Vamos a la solución. De paso, vemos un poco cómo es la estructura en este punto B para el cálculo del crédito fiscal, en este caso por adquisiciones de bienes, ¿sí? Compras y gastos de bienes y servicios, les hablé un poco de importaciones también. B1, compra de artículos varios de librería. Fíjense, el neto facturado es de 100.000. La alícuota a la que hubiera correspondido la operación es la alícuota general, el 21%. Fíjense que tenemos el concepto, tenemos el neto facturado no grabado, ¿sí? Que emana del comprobante, la alícuota, el impuesto facturado, que no es crédito fiscal, a ese nivel no es crédito fiscal todavía, la regla del error, que como les decía, se compara el impuesto facturado o el IVA facturado versus el neto grabado por la alícuota vigente para la operación. Y de los dos se computa siempre el menor. En este caso, hacemos el cálculo, 100.000 por 21, son los 21.000, comparo de los dos, 21 con 20, ¿sí? Y de esos dos, tomo como crédito fiscal computable el menor, es decir, los 20.000. Esta es la columna que más nos va a interesar porque este crédito fiscal computable es el que vamos a trasladar a la declaración jurada respectiva. No hay en este caso percepción de IVA. Recuerden que las percepciones se dan cuando se adiciona al valor de compra, ¿sí? Una parte atribuible a impuesto. Si el contribuyente es designado, no el contribuyente, perdón, el vendedor es designado agente de percepción. Cuando hay percepción se adiciona la percepción a la compra. En cambio, cuando hay retención, el que paga retiene. No hay percepción en este caso. La normativa es el artículo 12, inciso A de crédito fiscal que venimos analizando y simplemente tomamos como computable los 20.000 porque no me puedo beneficiar en este caso con un error ajeno de facturación. Aparte, el contribuyente, si es que esta compra está pagada, pagó un total de 120.000, con lo cual puede computar solamente de impuesto de IVA, crédito fiscal, 20.000 pesos. Hola. Sí. Bien. Bueno, vamos al punto siguiente entonces, de compras, ¿sí? Me dice que recibió una factura de gas de la oficina de administración con vencimiento el 15 de mayo. Vencimiento 15 de mayo y la misma fue abonada el 25 de abril. Recuerden que el periodo de liquidación que estamos analizando es el periodo abril. ¿Estamos de acuerdo? El importe neto es 4.000 y el IVA facturado 1.080. ¿Está bien? Acá hay varias cuestiones a analizar, pero voy por la primera. En verdad, la primera cuestión es cuándo se perfecciona o cuándo nace el hecho imponible, digamos, para este tipo de servicios, porque recordemos que no es venta de cosas muebles, sino que es un hecho imponible particular que está en el artículo 5º, inciso A, pero punto 1, cuando dice que la provisión de agua, ¿sí?, energía eléctrica o gas reguladas por medidor se perfeccionan o en el vencimiento del pago o en el pago el que suceda anterior. Es decir, que acá, en verdad, el perfeccionamiento del hecho imponible para su cómputo, inclusive para su cómputo como crédito fiscal,
es el vencimiento que es en mayo. Como yo estoy liquidando abril, técnicamente, si yo espero el vencimiento y lo pago en mayo, es un crédito fiscal que será procedente en la posición de mayo, no en el mes de abril. Pero la norma dice que si lo pago antes, recuerden, vencimiento o pago lo que fue el anterior o lo que suceda primero, como el pago se produce en el mes de abril, me habilita el cómputo del crédito fiscal en la posición de abril. ¿Estamos de acuerdo? Es un caso distinto, si ustedes quieren, en materia de nacimiento del hecho imponible al punto anterior, porque en el punto anterior, como adquiere artículos de librería, vamos por el artículo 5A, que se entrega o facturación lo que suceda primero. ¿Estamos de acuerdo? Acá aparece como son servicios, y en este caso es un servicio de gas regulado por medidor. Repito, el perfeccionamiento es vencimiento, pago lo que suceda primero. Como el pago es en el mes de abril, procedo al análisis del cómputo para el mes de abril. El neto facturado, el facturado, es 4.000. La alícuota es del 27%, porque en este punto tenemos que trasladarnos al artículo 28. El artículo 28 tiene dos párrafos vinculados a alícuota. El primero, que es la alícuota general del 21, y el segundo párrafo del 28 dice que la alícuota será del 27% para, casualmente, los servicios de energía eléctrica, gas, reguladas por medidor, en la medida que el adquirente sea responsable inscripto o monotributista. La norma también dice que la alícuota será del 21% en el mismo servicio si el consumo está destinado a domicilios residenciales, es decir, a casa de familia. Entonces acá tenemos un tratamiento distinto. Venta de gas regulada por medidor para responsable inscripto, 27%, y venta de gas regulada por medidor a casa de familia, consumidor final, 21%. Artículo 28, segundo párrafo, pero quería destacar la alícuota que aplicamos en este caso. El impuesto facturado me da 1.080, el facturado, el que surge del comprobante, por eso destaco esta palabra. Todo esto hasta acá, hasta la tercera columna es lo que surge del comprobante, el neto facturado, el impuesto facturado, y acá viene el cálculo, la regla del error. ¿Yo qué debo hacer? Según la norma del artículo 12, debo tomar el neto, aplicar la alícuota y ver el crédito fiscal teórico que yo debería computar. En este caso, me da 1.080, coincide con el facturado, ¿sí? Esto se llama regla del error. Estoy verificando que el cálculo del impuesto sea exactamente el que se encuentra discriminado en la factura. Me da 1.080, con lo cual no hay diferencias, y en definitiva voy a computar como crédito fiscal computable, bien lo dice la planilla, 1.080 pesos. ¿Está bien? Acá en verdad no tengo diferencial de ninguna manera, porque la regla del error coincide con el crédito fiscal facturado en el comprobante. En definitiva, no tengo ninguna posibilidad de tomar más o menos, porque en definitiva la regla del error me está calculando o me está diciendo que el cálculo de crédito fiscal discriminado es el que corresponde. ¿Está bien? Yo creo que en la medida que hay esta proliferación de comprobantes electrónicos, donde el impuesto está calculado prácticamente automáticamente, no sé si vos compartís, Joaquín, las posibilidades de la regla del error o de la aplicación de la regla del error, la verdad que se van dilatando o diluyendo en el tiempo, digamos, porque ya los medios informáticos calculan correctamente el impuesto una vez conformada la base imponible, y la posibilidad esta de su aplicación con los medios tecnológicos existentes, la verdad que se va diluyendo en el tiempo. Sí era muy usada cuando los comprobantes eran manuales, y en la confección de la factura manual, cuando el cálculo se hacía a máquina, se cometían errores en el cálculo del crédito fiscal, y sí, la regla del error aparecía como un dato relevante en la medida de corregir o limitar, ¿no es cierto?, el verdadero cómputo del crédito fiscal. Porque ustedes imagínense que el proveedor emitió una factura con un cálculo erróneo de crédito fiscal. En vez de 1.080 puso 1.200. Si bien es cierto que la primera regla para la procedencia de crédito fiscal dice que el impuesto esté facturado y discriminado, y la primera regla, impuesto facturado y discriminado, la segunda regla dice debe verificar la regla del error, es decir, debe verificar que ese impuesto facturado y discriminado se encuentre bien calculado. Este es el espíritu de la regla del error. Y obviamente en un esquema, digamos, más manual, voy a decir así, me salía medieval, pero no es la palabra,
más manual, había más posibilidades de error, digamos, en la confección de este cómputo. En consecuencia, esta regla sigue vigente, pero en verdad sus posibilidades de aplicación en orden a la tecnología vigente la veo diluida en cuanto a su aplicación en el tiempo, ¿no? Bueno, las normas son las que ya vimos, 5 inciso A.1, 28 segundo párrafo, así que avanzamos, si te parece, Joaquín, en el cálculo. Totalmente comparto todo lo que explicaste acerca de la regla del error, y a su vez, fíjense que cuando yo nombré recién los requisitos para la procedencia del cómputo del crédito fiscal, al haberla pagado, le hice nacer el débito fiscal a la contraparte, que en este caso es el proveedor del servicio de gas. Por eso puedo computarme, en este caso, los 1080 como crédito fiscal. Pasemos al punto siguiente, porque el contador ya lo abordó bien al caso anterior. Tenemos que compró elementos de oficina, pero a un sujeto monotributista por 10.000 pesos. Es un caso bastante sencillo en cuanto a que el responsable monotributo no transmite crédito fiscal, por ende, vamos a la solución, compras a monotributistas, simplemente en la planillita que ustedes tienen, en el neto facturado, en este caso va a ser por los 10.000 pesos, por el total. Impuesto facturado, 0, porque el responsable monotributo emite una factura C, ¿sí? Con el IVA sin discriminar, directamente por el importe total. Con lo cual, ¿sí? No hay regla del error, no hay diferencias, no hay nada, no hay crédito fiscal computable alguno. Por lo que les dije recién, el responsable monotributo no transmite crédito fiscal, al facturar no discrimina el impuesto, no me puedo computar nada como crédito fiscal por esa compra. Entonces ustedes se preguntarán por qué le compra a un sujeto monotributista. Bueno, quizá por los precios le convenga, pese a que no está facturado, no está discriminado el impuesto, ¿sí? Quizá igual le conviene comprarle, como les digo, por los precios, o quizás son artículos que necesita y no los consigue de un proveedor inscripto. Vaya a saber, pero bueno, el propósito del práctico es ese, saber, ¿sí? En este caso, que cuando hay adquisiciones de bienes, en este caso pueden ser servicios también, a sujetos monotributistas, que son millones, en el país hay casi 5 millones de monotributistas, seguramente siempre cuando hagan en la práctica una declaración jurada real, alguna factura de algún monotributista va a aparecer, y con lo cual no van a computar ahí crédito fiscal alguno, pero en el impuesto a las ganancias, materia anterior que ustedes ya vieron, si se vincula, ¿sí? Con la obtención de, digamos, con la obtención de ingresos, ¿sí? Grabados, en ese caso la deducción, si es procedente en el impuesto a las ganancias, va a ir por el importe total. Quiere decir que integrando los dos impuestos no es que pierdo por comprarle al monotributista, quizá pierdo financieramente, porque ganancia se determina una vez al año, pero no pierdo, digamos, en cuanto a la deducibilidad. Deduzco los 10.000 pesos. Obviamente si se vincula con operaciones grabadas en ese impuesto, que en este caso sí. Ya está. Punto siguiente. Hola, vamos al punto siguiente entonces, que está en verdad vinculado al punto 2, es una factura de servicio eléctrico del local que fue recibida el 5 de abril, el vencimiento, vuelvo sobre este punto, es el 16 de abril, recuerden que en materia de servicios, luz, agua y gas,
el nacimiento del hecho imponible es vencimiento de la factura o pago lo que fuera anterior. Acá el vencimiento lo tengo en el mes de abril, posición de liquidación abril, pero es abonada el 10 de mayo, ¿sí? Es abonada el 10 de mayo. Y el importe neto es 30.000, el IVA facturado 8.100, y hay una percepción del impuesto al valor agregado de 900 pesos. Si vamos a la liquidación, vamos a empezar a analizar un poco los elementos que componen la solución, digamos. Acá nuevamente nos encontramos, en primer lugar, que se trata de una factura de servicios a un responsable inscripto, con lo cual la alícuota aplicable es el 27%, ¿está bien? Artículo 28, segundo párrafo. Tomo el neto facturado y el impuesto facturado son 8.100 pesos. Si aplico la regla del error, que también está previsto en el artículo 12, que acabamos de comentar, me da que la aplicación de la regla del error son 8.100, ¿sí? Con lo cual no tengo diferencia y el crédito fiscal computable son 8.100 pesos. Pero acá aparece la novedad, porque esta empresa de energía eléctrica o distribuidora de energía eléctrica, en verdad, es un sujeto o es agente de percepción del propio impuesto al valor agregado, con lo cual, aparte de cobrarme la factura, ¿sí? Con el neto y el IVA al 27%, que es la alícuota de su actividad, me adiciona, me percibe 900 pesos de impuesto al valor agregado, ¿sí? ¿Qué tratamiento va a tener estos 900 pesos? Y acá me adelanto un poquito en la solución, pero básicamente los 8.100 es un crédito fiscal del artículo 24, primer párrafo. Y los 900 pesos de percepción es un crédito fiscal, pero del artículo 24, segundo párrafo. Esto va a tener una distinción, diría, sustancial en materia de liquidación. Cuando veamos la determinación, acá Joaquín me apunta muy bien con el cuadrito que iniciamos la clase, porque las percepciones están luego de la determinación débito-crédito. Una vez que determinamos el impuesto por sustracción débitos menos crédito, artículo 11 menos artículo 12, aparecen a jugar las percepciones, pagos a cuenta y retenciones. ¿Por qué esta distinción? Porque el saldo a favor originado en el segundo párrafo del artículo 24 son los que nosotros llamamos genéricamente de libre disponibilidad. ¿Qué significa? Que si yo tengo un saldo, crédito fiscal, conformado por un saldo de libre disponibilidad, y tengo un saldo a favor en la declaración jurada, en el formulario 2002, este saldo a favor es trasladable a terceros, es compensable con otros impuestos, ¿sí? Y además es susceptible de un reintegro fiscal. Entonces, básicamente, en tanto que el crédito fiscal o el saldo a favor originado por la acumulación de crédito fiscal del artículo 12, que está contenido en la primera parte de la planilla que tenía Joaquín recién, que conforman el artículo 24, primer párrafo, solamente se puede usar contra futuros débitos fiscales del artículo 11. ¿Está bien? Esta distinción la hago porque la vamos a ver enseguida, pero me parece importante traer la colación. Bueno, en síntesis, volviendo al caso, y hacía esta distinción por la relevancia que tiene esta percepción, que en verdad no todos los sujetos de la economía son designados agentes de percepción. Los grandes contribuyentes nacionales, como decíamos en su momento nosotros, son aquellos designados porque tienen la capacidad administrativa para administrar y percibir este tipo de percepciones, la capacidad administrativa, quiero decir, ¿no? Para percibir este tipo de percepciones juegan en la liquidación. Ahora, pero en verdad, vuelvo al punto, se trata de un servicio, luz, agua o gas regulado por medidor, que en rigor de verdad el perfeccionamiento se produce vencimiento o pago. Entonces acá debo estar atento y ver, por ejemplo, en materia de planificación fiscal, como fue el caso 2, la factura de gas vencía en mayo, pero yo la pagué en abril y computé en abril, por ejemplo. Acá, digamos, quizá en el caso que estamos hablando, que es la factura de gas de administración, aparece relevante, pero cuando es un insumo principal de una industria, por ejemplo, que utiliza el gas para calentar las calderas o una estación de servicio, por ejemplo, que tenemos cerca de la facultad, donde vende gas comprimido, llega una factura de gas y luego el compresor lo transforma en gas comprimido. Es el insumo principal de esa actividad, por ejemplo. Acá convendría evaluar si esperamos el vencimiento de la factura para el cómputo del crédito fiscal en mayo o digamos, en materia de planificación decidimos pagarla en abril
para que el crédito fiscal nazca en abril y evidentemente tomarme el crédito para determinar un menor impuesto producto de este análisis que estamos haciendo de la propia normativa en materia de liquidación. ¿Está bien? Bueno, con esto cierro, así podemos avanzar porque son las 9:03 y no quiero que nos quedemos cortos con los tiempos. Vamos al punto siguiente, Joaquín. Perfecto. Tenemos una factura de gastos de restaurante por almuerzo con los proveedores con fecha 31 de marzo, ¿sí? Fíjense que la factura es correspondiente al periodo fiscal marzo, de 3.000, con el IVA facturado de 630 pesos, total 3.630. Entonces acá lo que tenemos que analizar es el gasto en este caso se vincula con operaciones grabadas y es un almuerzo con los proveedores. Es un almuerzo, digamos, atinente a la actividad. ¿Por qué? Porque es necesario almorzar con los proveedores a los fines de a lo mejor informarse, ponerse al día, tener mejores, negociar, ¿sí? Mejores condiciones, descuentos, aprovechar, etcétera, ir añadiendo valor a cada etapa, ¿sí? Pero al tratarse de un almuerzo, es decir, gastos de restaurante, si bien hay una necesaria vinculación, en este caso porque se trata de un almuerzo con los proveedores que sí tiene conexidad causal con la actividad, al tratarse de gastos de restaurante, tengo que tener presente que en la ley existe una ficción legal de no vinculación. Perdón, hay un micrófono abierto. Decía que hay una ficción legal de no vinculación. Así ha solucionado la ley esta problemática ¿sí? Del uso dual, porque antes, bueno, lo vimos en teoría, cualquier responsable inscrito por cualquier gasto de este tipo, peluquería, etcétera, se hacía, digamos, facturar con una factura A y computaba el crédito fiscal cuando muchas veces en esa problemática dual sí no se vinculaba o sí se vinculaba con la actividad. Fíjense que no importa en este caso que sí se vincule con la actividad, si yo tenga una foto almorzando con los proveedores en el lugar, lleve un escribano, ¿sí? Que certifique que almorcé con los proveedores, que se habló de negocios, lo que sea, no voy a poder computarme crédito fiscal alguno, ¿sí? Por esa ficción de no vinculación que dice la ley. Estoy hablando puntualmente dentro del 12A, no se vincula, no se consideran vinculadas, ¿sí? Con las operaciones grabadas. Uno, las compras sí hace alusión a lo que es automóviles, ¿sí? El punto 2 está eliminado, y estoy puntualmente en el 3, locaciones y prestaciones de servicios, los puntos 1, 2, 3, 12, 13, 15 y 16 del inciso E del artículo 3. Puntualmente estamos ahí, así soluciona, digamos, la ley ese problema, directamente no juegan a los fines de la determinación del impuesto, es decir, no es computable como crédito fiscal el gasto de restaurante, ¿sí? Por lo que les decía, la ficción legal de no vinculación, por más que sí se vincule en la realidad, como es este caso, fíjense que crédito fiscal computable 0, no puedo tomarme crédito fiscal alguno, estamos dentro del artículo 12, inciso A, la normativa que les citaba recién, tercer párrafo, el punto 3, gastos de restaurante en este caso, así yo vaya con un escribano, como le decía, tenga la factura, tenga una foto almorzando con los proveedores, no puedo computarme crédito fiscal alguno por ese concepto. No me quiero explayar porque si no, no vamos a llegar. Bien, perfecto. Bueno, sí, la verdad que el tema es controvertido, creo que da para mucho más, pero en verdad
Creo que la norma es totalmente limitante y en verdad creo que tiene visos de ilegalidad porque en verdad parte de una presunción absoluta, ¿no? Que considera no vinculado a este tipo de servicios cuando en verdad, en el caso del práctico, es claramente demostrable que está vinculado a la actividad comercial del giro de la empresa, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que en materia de presunción absoluta hay copiosa jurisprudencia que limitaron siempre esta cuestión, ¿no? Así que, pero es un tema para analizarlo en detalle, ¿no? Pero bueno, vamos al punto siguiente. ¿Te parece, Joaquín? Vamos al punto 6, así avanzamos. El planteo me dice que recibe del exterior una partida de abrochadoras y perforadores especiales. El 10 de abril se abona los derechos, tasas e impuestos. Recuerden que esto viene por aduana, hacer una importación, ¿sí? Esto es la liquidación administrativa de toda esta importación, la realiza aduana, es una liquidación administrativa, una liquidación de oficio, la hace el propio Estado, ¿sí? El 12 de abril se produce el libramiento de la mercadería al territorio aduanero, al territorio argentino, se produce la introducción de ese producto al país, ¿sí? Y el 15 de abril es despachada a plaza, ¿sí? Ingresa al territorio. El valor CIF, ¿sí? Según cláusula contractual, 180.000 pesos, ¿sí? Derechos de importación, 22.000, tasa 13.200, el IVA, calculado, que se calcula sobre nuestros conceptos según la norma fiscal, es un total de 45.192, y la percepción que aduana le cobra al importador, de caso Salta SRL, es de 21.520. Con todos estos elementos vamos a la solución, ¿sí? Entonces vamos a tener que, más allá de algunas cuestiones normativas que podemos ampliar, pero básicamente la base imponible está conformado por todo lo que importó, todo lo que se le cobró al importador, que son los 215.000 pesos, la alícuota es el 21%, ¿sí? 45.192. Acá en verdad es la liquidación administrativa que surge, con lo cual la regla de error nos va a dar siempre exacta, 45.192, y voy a adicionar a la columna de percepción 21.520, ¿sí? 21.520, es decir, voy a tener un total, un hecho imponible particular, porque acá estamos hablando del hecho imponible importación definitiva, no es el 1A, sino que es el 1C, estamos de acuerdo, importación definitiva al territorio aduanero, importo un bien, obviamente este es el hecho imponible, ¿sí? Es para consumo, dice el libramiento para aduana, liquida el impuesto y genera este crédito fiscal. Acá tiene la normativa que dice exactamente, yo por una cuestión de tiempo los invito a su lectura, ¿sí? Está referenciada acá el artículo 25, el decreto reglamentario, pero en términos generales dice exactamente cómo está en la solución, y lo acabo de comentar. Por una cuestión de tiempo omito su lectura, pero básicamente esta sería el crédito fiscal que va a computar Salta SRL como consecuencia de la importación de los bienes que tiene a su cargo, digamos, ¿cierto? ¿Sí? Vamos al punto siguiente, si te parece, Joaquín. Perfecto. Fíjense, ¿no? Que la base imponible, en este caso de la operación de importación, la normativa que le cita el contador, léanla después del artículo 25. Punto siguiente, punto 7, adquirió el 5 de abril una computadora para afectarla como bien de uso en la administración por 90.000 más 9.450 de IVA. Entonces, en este caso, si se está comprando una computadora para afectarla como bien de uso, tenemos que ver cuál es el importe neto, el IVA facturado, bajo la misma mecánica, compra de una computadora. Fíjense que la apropiación de los créditos fiscales para la compra de bienes de uso se da en el periodo fiscal en que se produzca esa compra directamente. Acá lo que nos interesa también, vuelvo al tema de las alícuotas, enfatizar que computadoras e insumos informáticos, sí, algunos tienen esa reducción de la alícuota general al diferencial inferior del 10,5%,
se encuentra correctamente facturado, con lo cual no hay diferencias y todo el crédito fiscal, entonces los 9.450 son computables. Simplemente enfatizar dos temas, que hay la apropiación del crédito fiscal cuando se trate de adquisiciones de bienes de uso, se hace en un 100% en el periodo en que se produzca dicha alta, y a su vez que gozan, digamos, de una alícuota reducida al 10,5% en este caso. Para que vayan grabándose, ¿sí? Servicios al 27, vimos otras alícuotas diferentes, ¿sí? Vimos la computadora al 10,5, la camioneta al 10,5, por eso se las estoy marcando con rojo. Si bien no han tenido la clase del artículo 28 todavía, ya cuando tengan esa clase van a ir con nociones de ejemplos. Bien, perfecto. Vamos al punto siguiente, que es el punto 8. El punto 8, compró ropa de trabajo para todo el personal de la empresa en cumplimiento del convenio colectivo de trabajo por un precio de 18.000 más 3.780 de IVA. ¿Está bien? Bueno, acá ustedes saben que el convenio colectivo de cualquier actividad, sea comercial, en el caso de Salta SRL o de Esmata o metalúrgico, químico, sanidad, cualquiera, siempre hay un artículo del convenio que obliga al empleador a proveer al empleado del equipamiento de trabajo, digamos, necesario para brindar su actividad. Más en materia de sanidad, que en época de pandemia se vio, digamos, ilustrada, si ustedes quieren, por toda la provisión de equipos para protegerse de la enfermedad y el contagio del virus y demás. O sea, todo esto formó parte, digamos, de lo que se llamó, o lo que se llama ropa de trabajo, un sitio convencional o la adecuada para prestar el servicio que sea necesario. Pero claro, la norma en materia de cómputo de crédito fiscal me dice claramente que yo voy a computar, y vamos a la solución, si te parece, Joaquín, como para ir avanzando con el tema. ¿Sí? La norma, ¿qué me dice? Que en verdad yo voy a tener un importe facturado por 90.000 pesos, ¿sí? Perdón, 18.000 pesos, ¿sí? La compra de ropa de trabajo. La alícuota del 21, esto me da 3.780, que es el impuesto facturado. Aplico la regla del error, 3.780, y voy a tomar un crédito fiscal computable por este valor, ¿sí? 3.780. Pero acá viene en comentario, me hace referencia al artículo 12, inciso A, punto tercero, ¿sí? Que me dice que en materia de artículo 12 me va a limitar para el cómputo, o como bien se dijo en su momento, no se consideran vinculados con las operaciones grabadas, punto 4 en realidad, las compras o importaciones definitivas de indumentaria que no sea ropa de trabajo y cualquier otro elemento vinculado a la indumentaria y al equipamiento del trabajador para uso exclusivo en el lugar de trabajo. Es decir, cualquier compra de indumentaria que no sea la ropa de trabajo o de alguna manera no esté vinculado directamente al equipamiento del trabajador y para uso exclusivo del lugar de trabajo, digamos, la limitación para el cómputo de crédito fiscal va a prosperar. En el planteo nosotros estamos diciendo que la compra, fíjese, de este equipamiento de ropa de trabajo se produce en cumplimiento del convenio colectivo de trabajo, es decir, es una exigencia de la contratación del personal o el convenio colectivo que reglamenta la actividad empleador-empleado o patrón-empleado, es una exigencia normativa que yo le pueda proveer de los elementos de seguridad e higiene o la ropa de trabajo adecuada. Por ejemplo, si pensamos en una estación de servicio, le debe proveer, no sé, los forcegos, la campera para el frío, los elementos de sanidad para no contraer el COVID, las enfermedades, digamos, de la pandemia, pero en verdad es una exigencia del convenio colectivo de trabajo, con lo cual, y claramente está por el logo que puede tener la campera o la vestimenta del trabajador,
digamos que se identifica que esa ropa de trabajo es de uso exclusivo para esa actividad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces ahí me parece que tiene que ver un poco la aplicación de este cómputo de crédito fiscal. Si pensamos, por ejemplo, en, no sé, en un estudio contable en donde las normas sean que el empleado tenga que ir de traje y corbata, ¿aplica esta norma o no, por ejemplo? ¿Qué opinan? Si tenemos tiempo para la opinión, ¿eh? Son 28. ¿Aplica o no? Bueno, ahí tenemos que ver, ahí si hay alguna opinión, acá me dicen que sí. Sokolinsky, Pedano, Carolina, ¿sí? Me dice que sí, que podría aplicar. Bueno, es un tema que hay una serie de fallos que vamos a ver después, no quiero polemizar, pero en verdad, si tenemos elementos probatorios necesarios, entiendo que podría haber elementos para su cómputo, ¿no es cierto? Así que bueno, pero no me quiero detener mucho, pero en verdad hay que ver caso por caso. Acá el planteo es muy claro. El convenio colectivo me exige la provisión de ropa de trabajo y es para uso exclusivo. Estas son las condiciones y luego tenemos que empezar a ver situaciones particulares, pero en verdad no me quiero detener porque son las 9:29 y nos queda un poquito de sonar con algunos conceptos de los casos siguientes. Joaquín, te cedo la palabra, ¿te parece? Solamente un pequeñísimo agregado, está citada ahí en la norma, el decreto, el artículo 52, segundo párrafo, que a título ejemplificativo, el contador ya dio los ejemplos de la campera, de los, ¿sí? En el caso de la estación de servicio, por ejemplo, tenemos guardapolvos, camisas con logos, guantes, máscaras, botas, etcétera, ¿sí? El decreto, a título ejemplificativo, da algunos ¿sí? ejemplos de lo que es ropa de trabajo o indumentaria para uso exclusivo en el lugar de trabajo. No sé, no me lo imagino a los trabajadores yendo al boliche con la campera con el logo de la empresa o la chomba con el logo de la empresa, pero porque de uso, se supone de uso exclusivo, ¿no? Pero bueno, alguno lo puede hacer y capaz que garpa. Bueno, ahora sí, nos ponemos serio otra vez, vamos al punto 9, compra a responsables inscriptos, repuestos para la camioneta de la empresa. Estamos hablando de una compra de repuestos para un bien de uso. Evidentemente, necesita cambiar algunos repuestos la camioneta, el valor total es de 5.445, el IVA está correctamente facturado, aclara el planteo. Pero, ¿qué pasa? Hasta ahí todo bien, porque hace una compra de repuestos que se vinculan, ¿sí? Con la actividad, porque es repuestos de bienes de uso para su reparación o mantenimiento. Entonces, en cuanto a la procedencia del cómputo, no habría ningún problema, si es que lo puedo demostrar, claramente es demostrable. Ante la imposibilidad de entregarle una factura electrónica, fíjense que la repuestera, si hace ventas masivas a consumidores finales, estaría obligada a facturar con impresora fiscal, ¿sí? La tiquetera fiscal, para que ustedes entiendan fácilmente. Pero puede tratarse el caso de un contribuyente que no hace venta masiva y emite vía factura electrónica, que es puntualmente el caso. Pero en ese momento, a la hora de facturar, por falta de internet, el vendedor facturó con un comprobante manual de respaldo. Bueno, eso quiero que tengamos alguna noción de que hay que contar con talonarios manuales de respaldo para casos como este, ¿sí? Imposibilidad de entregar un comprobante en tiempo y forma con tiquetera fiscal o con factura electrónica por falta de internet o por algún otro impedimento, qué sé yo, se cortó la luz en ese momento, lo que se les ocurra que pueda pasar, pero no se pudo emitir el comprobante correcto o normal, entonces se utiliza el comprobante manual de respaldo. Pero cuando viene quien compró, el empleado, por ejemplo, del Salto SRL, que compró los repuestos, entrega los repuestos y rinde con el comprobante, se advierte que el CAI
código de autorización de impresión, quiere decir que figura en la factura, tenía vencimiento el 31 de enero. Con lo cual está viciada la factura en uno de los requisitos, ¿sí?, formales que establece la RG o la Resolución General de Facturación y Registración. Puntualmente la RG madre es la 1415, ¿sí?, por citar alguna. Por ejemplo, tenemos también la 100 para responsables inscriptos, que establece, ¿sí?, un cúmulo de requisitos a la hora de emitir comprobantes, requisitos que tienen que tener las facturas. Ya les hablé de la obligatoriedad de contar con talonarios de respaldo o facturas de respaldo manuales para este tipo de eventualidades, y bueno, existen algunas normas o requisitos que tienen que cumplir esas facturas, entre ellas un código de autorización de impresión que tiene un vencimiento. Una vez que se produce ese vencimiento, valga la redundancia, caduca su utilización. Por ende, si bien le han entregado una factura, con el CAI vencido, estaba bien facturado desde el punto de vista de la regla del error, no había problema, no tengo derecho al cómputo del crédito fiscal. Pero no es que no tenga derecho al cómputo del crédito fiscal nunca, sino que no tengo derecho en este periodo de liquidación, en abril. Tendrá que ir de vuelta el empleado que compró los repuestos, ¿sí?, y hacerse dar una factura que corresponde, anularán esa factura por CAI vencido, pero en el mes que estamos analizando no es computable importe alguno como crédito fiscal por no cumplir con las normas de facturación y registración. Quise explicarlo escuetamente, pero que se entienda, ¿sí?, a los fines de que hay requisitos también de tipo formal en cuanto a la emisión de comprobantes para la procedencia del cómputo del crédito fiscal. No sé si el contador quiere agregar algo. No, está perfecto, Joaquín. Me parece que vamos bien con los conceptos. Bueno, voy al punto 10 siguiente, así vamos ya de lleno a la liquidación. El punto 10 se trata de una 28 de abril, recibo una factura por un flete contratado para trasladar artículos de librería desde la provincia de Jujuy hasta el local de ventas, neto 10.500, IVA 2.142, total 12.342, ¿sí? Creo que el caso no admite ninguna complicación. Si vamos a la solución, tomo el neto 10.200, la alícuota que grava el servicio es el 21%, ¿sí? El importe facturado 2.142, aplico la regla del error, esto me da 2.142, con lo cual no tengo diferencias, y el IVA computable, o el crédito fiscal computable, mejor dicho, es 2.142. Me parece que este caso no tiene, con los comentarios que ya hicimos, ningún tipo de complejidad, así que te pido que avancemos con los alquileres, ¿te parece? Sí, cómo no, pero antes hay una consulta en el chat, recién la veo, Sí, perdón. cómo no. Y está vencido el CAI, si estaría vencido el CAI, el caso anterior. De igual manera el vendedor imputa el débito fiscal, o sea, si es débito fiscal por más que haya facturado mal, y sí, yo entiendo que sí, seguramente comparte el contador. ¿Por qué? Porque se perfeccionó, digamos, el hecho imponible, en este caso, con la entrega de los repuestos, tratándose de una venta de cosas muebles. No sé, contador, si comparte. Sí, coincido, porque en verdad, claro, la limitación es para el cómputo de crédito fiscal, ¿no? Como bien decía Joaquín, las reglas para la procedencia, para el cómputo del crédito fiscal son que esté facturado, que esté discriminado, que cumpla la regla del error. Y cuando decimos que esté facturado, es que tiene que estar facturado conforme a la normativa vigente en materia de facturación, que es la resolución 1415. Y la 1415 pone condicionamientos, si ustedes quieren, formales, excesivamente formales, pero son requisitos de la norma, que tenga la factura esté identificada con la letra A, que tenga el IVA discriminado,
que identifique la imprenta que emitió el comprobante y que tenga la fecha de vencimiento del comprobante, que es lo que llamamos CAI, que es el Código de Autorización de Imprenta, CAI, que no es Club Atlético Independiente, ¿no? Como algunos dicen, sino que es Código de Autorización de Imprenta, que le pone una vigencia al comprobante. Si esa vigencia ha vencido, ¿no es cierto? Y yo pretendo el cómputo luego de su vencimiento, como cómputo de crédito fiscal, no lo puedo hacer porque el comprobante ha vencido. ¿Estamos de acuerdo? Pero para el vendedor esa regla no se aplica, sino que se aplica la del 5A. Entrega de la cosa mueble o facturación, lo que suceda primero. Y la entrega ya ha ocurrido, con lo cual la entrega del repuesto ya ha ocurrido, con lo cual ya nace el débito fiscal, por más que no haya facturado, ya con la entrega nace el débito fiscal de la operación. ¿Está bien? Así que eso me parece que responde a la pregunta. En síntesis, la respuesta es sí. Nace el débito fiscal sin importar el vencimiento del CAI del comprobante. Muy bien. Sí, buena pregunta. Vamos a ver. Sí, perdón. No me había puesto a pensar, muy buena la consulta de la alumna. Dice que sí entendió. Bueno, me alegro. Vamos perfecto. Vamos a abordar un poquito el tema de locaciones de inmuebles y el tratamiento. Estoy hablando puntualmente del 11, dice que el 30 de abril recibe la factura del alquiler del local comercial. Fíjense, el inmueble se alquila para local comercial por un precio total de 180.000, ya con el IVA incluido. Y si nos ponemos a ver las locaciones de inmuebles dentro de, no sé si se ha visto en teoría, pero dentro del artículo 1, inciso B, están grabadas, ¿sí?, las locaciones y prestaciones de servicios, entra por el 3E21, en este caso se trata de una locación grabada, ¿sí? El sujeto es 4F, después ustedes lo ven, se perfecciona el hecho imponible en el punto 5B8, y hay exenciones, que me detengo un poquito acá, en el 7H22 existen una serie de exenciones. Por ende, las locaciones de inmuebles, en principio, sí se encuentran grabadas en la ley, aunque no se prevea en forma expresa su gravabilidad, por eso entran por el 1B3E21, ¿sí?, aunque no se prevean en forma expresa. Los sujetos son, en este caso, los locadores, ¿sí?, en el caso de locaciones grabadas, 4F, y el hecho imponible, el momento de configuración del hecho imponible se da con el vencimiento del plazo fijado para el pago de la locación, o si hay percepción total o parcial, el anterior. Y existen una serie de exenciones, y nosotros tenemos que ver a quiénes están destinadas esas exenciones y si encuadran o no. La base imponible, el análisis de la base imponible lo dejamos para ustedes, pero las exenciones son cuando, o están previstas, digamos, en el 7H22, les decía recién, cuando el inmueble es destinado exclusivamente a casa habitación para el locatario y su familia, o cuando se trata de inmuebles rurales afectados a actividades agropecuarias, o cuando el locatario sea el Estado, ¿sí?, en sentido lato, en sentido amplio, todo el Estado nacional, provincial, municipal, etcétera. Y existe un cuarto punto, que también el monto ha quedado ridículo, que cuando dice en el punto 4 de ese apartado 22, restantes locaciones, cuando el valor del alquiler por unidad, por locatario y por periodo sea igual o inferior a 1.500 pesos. Fíjense, 1.500 pesos por unidad, por locatario y por periodo. Obviamente la alícuota a la cual están sometidos los alquileres es la alícuota general del 21%, con eso no hay complicación. Pero bueno, por el monto, ¿sí?, 180.000, el monto total, queda obviamente absolutamente grabado, no hay ninguna exención, simplemente es el alquiler para el local comercial, entonces es totalmente procedente, ¿sí? Le traemos el 1.21 del IVA, sacamos el neto de 148.760, está bien facturado, ¿sí? No hay problema con la regla del error,
y todo es computable. Ahí está citada la normativa, pero en cuanto a la gravabilidad, ¿sí? Artículo 1B, 3E21, 4F, y les completé con el 5B8 y con el 7H22. Si quieren ver base imponible, después vean el 49.1 del decreto reglamentario sobre todo. Y bueno, ese es el análisis de locación de inmuebles, totalmente grabado, no hay demasiada complicación con eso. Encima el monto es 180.000, que es bastante exorbitante comparado con los 1.500 pesos, obviamente. Bien, perfecto. Bueno, vamos al punto siguiente del planteo, ¿sí? El punto 12. El planteo me dice que se procedió a devolver mercadería grabada, comprada el mes anterior a un responsable en cripto. Acá estamos en presencia de una, más que de una compra, de una devolución de la compra, ¿no es cierto? Por defectos de fabricación, el valor total devuelto son 5.800, IVA incluido. A la fecha de la confección de la declaración jurada, esta declaración jurada de abril 2021, no cuenta con la nota de crédito correspondiente, es decir, que el proveedor no me emitió el comprobante físico todavía de la nota de crédito. En la factura original, el IVA se facturó correctamente, ¿sí? Entonces acá estamos en presencia de una operación que es una devolución, ¿sí? De una mercadería que se recibió de manera defectuosa. ¿Estamos de acuerdo? Pero no tengo el comprobante de la nota de crédito por la devolución, pero la devolución ya se hizo. El planteo dice, se procedió a la devolución físicamente, la mercadería ya se despachó a la fábrica del proveedor, porque estaba defectuosa. Este dato me parece relevante destacarlo. ¿Por qué? Porque la nota de crédito, comercialmente, ¿qué hace? Estamos en presencia, no se olviden, del IVA compras. El IVA compras lo tengo los proveedores. ¿Me suma o me resta el saldo del proveedor? Nosotros deberíamos decir, comercialmente me resta, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual debería ser una disminución del crédito fiscal, pero la norma lo trata como un débito fiscal anómalo, porque me dice que lo debo colocar en la columna de débitos fiscales. ¿Dónde dice eso? En verdad el artículo 11, segundo párrafo, me dice que al impuesto así obtenido, obviamente está hablando del primer párrafo, a los importes totales de los precios netos de ventas, el segundo párrafo dice al impuesto así obtenido, se le adicionará, se le sumará al que resulte de aplicar a las devoluciones, rescisiones, descuentos, bonificaciones o quitas que respecto del precio neto se logren en dicho periodo. Acá yo tengo la devolución de la mercadería. Y si es un débito fiscal, no lo voy a encontrar en el anexo B, que estamos trabajando nosotros de compra, sino que lo voy a buscar en el cuadro 1 de ventas o de débito fiscal que tuvimos al principio del cuadro. Y siendo débito fiscal, no se aplican las restricciones para el cómputo de crédito fiscal, es decir, primera conclusión, no necesito el comprobante para documentar este débito fiscal, porque la limitación para el cómputo de crédito fiscal es casualmente para el crédito fiscal. ¿Estamos de acuerdo? Y si es débito fiscal, ¿cuándo nace el débito fiscal? Y vuelvo a la clase 1 de impuesto 2, que dice que el perfeccionamiento del hecho imponible se produce con la entrega o la facturación, lo que suceda primero, artículo 5, inciso A, la entrega, la devolución, se procedió a la devolución, dice el planteo. La entrega genera el nacimiento del débito fiscal, aun cuando no tenga el comprobante. En consecuencia, si vamos al cuadro 1 o de ingresos grabados, voy a tener en un segundo cuadro devolución de compras, cálculo auxiliar de 5.800 pesos, como el planteo me dice que todos son importes totales, detraigo el 1.21, busco la base de 4.793, aplico la alícuota del 21%, pues es una actividad grabada del 21%, y como el planteo me dice la operación principal estaba correctamente facturada, no me deja lugar a dudas que no se aplicó la regla del error, ¿no es cierto? Como estaba correctamente facturada, entonces sobre ese valor aplico el 21% y genero un débito fiscal, a pesar de que el documento fuente será una nota de crédito, un débito fiscal de 1.006,61, que aprovecho y lo traslado
a la declaración jurada. ¿Y dónde lo voy a trasladar en la declaración jurada? A columna 2, saldo a favor del fisco, ¿no es cierto?, para engrosar el débito fiscal. Por aplicación, digamos, del artículo 11, donde están los débitos fiscales. En verdad, el comprobante de compra y todos estos requisitos se exigen para, y reitero este concepto, para el cómputo del crédito fiscal. Porque en verdad, en materia de impuesto al valor agregado, yo siempre digo, es el formalismo por ante los hechos, es el impuesto del traje y la corbata, es la forma, que esté facturado, que esté correctamente discriminado, que esté pagado con los medios antievasión, que haya nacido el débito fiscal para la otra parte. Es decir, todos estos requisitos para la procedencia del crédito fiscal, en verdad, tienen que ver mucho con la forma, porque si yo compro y no tengo la factura, no puedo computar crédito fiscal. Si la factura está el IVA mal discriminado, y tengo que aplicar la regla, y si no está discriminado, no puedo computar el crédito fiscal. Es el impuesto, en otras palabras, del traje y la corbata, la formalidad para la procedencia del cómputo del crédito fiscal. Situación que no ocurre exactamente, y salvo la distancia, del impuesto a las ganancias, donde si yo pruebo el hecho, si acredito la circunstancia y demás, el gasto merece ser deducido, pero la estructura del impuesto es otra. ¿Estamos de acuerdo? En el IVA, la formalidad puede ser excesiva, pero es la formalidad un requisito necesario para el cómputo del crédito fiscal. ¿Bien? Vamos, te dejo, si no hay dudas, de Joaquín, en el punto siguiente. Perfecto, sí, solamente, bueno, ahí estamos aplicando el artículo, como bien señalaste, el 11, segundo párrafo, y les mostré en la declaración jurada cómo suma columna 2, ¿sí? Tenemos por un lado, ya tenemos fiscal puro, digamos, por ventas, y acá tenemos por notas de crédito recibidas y a recibir, artículo 11, segundo párrafo, para ir cerrando. Vamos al planteo, punto siguiente, 13, recibió del proveedor una nota de débito. En este caso, él también se financia con los proveedores. No es que siempre que compra, la SRL paga de contado, sino que recibe una nota de débito por intereses. La financiación la otorga, en este caso, el mismo proveedor, eso es lo que quiero enfatizar, por un valor neto de 2.000 más un IVA discriminado de 400 pesos. Total facturado con la nota de débito, 2.400. Vamos a la solución. Volvemos a la solapa de compras y gastos. La nota de débito por intereses de 2.000. Fíjense que en este caso, el 21% por aplicación de la regla del error sobre el neto es de 420. Pero solamente se ha facturado 400, comparo el facturado versus la regla del error, y de los dos tomo como crédito fiscal el menor de ambos. Los 400 pesos son computables porque son, ¿sí?, intereses consecuencia de del financiamiento de proveedores, ¿sí?, por pago al término, por ejemplo. Entonces no hay complicación alguna acá a los fines de analizar la gravabilidad. Bueno, de productos financieros ya lo vamos a ver en prácticos futuros, pero también se encuentra prevista su gravabilidad en el impuesto. Y tenemos un punto más, así cerramos, ¿sí, contador? El punto del automóvil. Punto siguiente. Perfecto. Bueno, el punto 14 me dice que compró un automóvil. ¿Perdón? Esto de los autos es bastante... Sí, lo resumimos igual, creo que conceptualmente los chicos ya lo vieron en teoría, así que resumimos rápidamente para ir a liquidación. Compré un automóvil Renault Clio, para ser utilizado por el sector de administración de la empresa, precio neto 850.000 pesos más IVA, 136.500, monto total 786.000 pesos. Obviamente esta es otra de las limitaciones que contiene el artículo 12, pero en verdad acá lo que hace la norma, artículo 12, inciso A.1,
lo limita a un monto máximo de 20.000 pesos de precio neto. Monto máximo de 20. O sea que no es no computable como el caso del hotel o restaurante que vimos en el práctico, que no se computa nada. Acá se computa hasta un tope de 20.000 pesos. Por eso, si bien el monto facturado son 650, el IVA 136.500 facturado, la regla del tope me da 4.200, es decir, que solamente puedo computar, ¿sí?, como monto máximo 4.200 como computable, y la diferencia de 132.300, que está marcado en la columna, es un crédito fiscal que se pierde, digamos, que no lo puedo utilizar, porque la norma me ha topeado el monto hasta 20.000 pesos como precio neto, ¿sí?, en la compra. No me lo neutraliza totalmente, pero me lo topea en un monto totalmente irreal para la economía que tenemos, porque hoy convengamos que ningún vehículo vale 20.000 pesos, entonces está totalmente alejado de la realidad. Esta limitación ha cercenado, si bien no es la idea original de la norma, pero ha cercenado en un 99% el uso del cómputo de crédito fiscal de automóviles. Entonces yo destaco esto. Obviamente hay un concepto que claramente ustedes lo tienen, que es el de automóvil, es decir, que si yo compro una camioneta con capacidad de carga, esa la puedo computar en un 100% porque no reviste el concepto de automóvil en los términos de la ley de tránsito, porque acá en este punto el concepto de automóvil es muy similar al concepto que teníamos o que traemos ya del impuesto a las ganancias, ¿sí? Lo dejo acá, totalizamos los montos, ¿sí?, para el crédito fiscal. En la columna crédito fiscal computable me da 125.583 que traslado automáticamente a la liquidación, y te cedo, Joaquín, la palabra para cerrar ya la liquidación en estos escasos 6 minutos. Gracias. Ahora tenemos entonces hecho el débito fiscal puro, ¿sí?, por las ventas propiamente dichas. Tenemos un débito fiscal por ventas, si sumamos ambos, al 21 y al 10,5, de 195.600. Tenemos el débito fiscal por nota de crédito recibidas o a recibir, en este caso puntuales a recibir, 1.006. Ello totaliza en favor del fisco 196.000, hasta ahí, 196.645. El crédito fiscal por compras y gastos del periodo abril, 120.000. Nos había quedado pendiente lo que tengo acá arriba de los puntos A4 y A5, las notas de crédito emitidas, porque ya les había mostrado, sí, el traslado, pero tenemos el crédito fiscal, sí, por las devoluciones efectuadas, en este caso, y por descuentos que hemos otorgado, son notas de crédito emitidas, totalizaban un total, digamos, grabado de 42.975, que al 21% nos da un crédito fiscal por notas de crédito emitidas. Fíjense que en vez de restar al débito, volvemos a las consideraciones iniciales de la clase, por este mecanismo que establece la ley, se suman al crédito fiscal los 9.024,79, y nos dice el planteo en otros datos, lo leemos completo, así ya cerramos la declaración jurada. Efectuó una donación de artículos de librería a una entidad no exenta, según el artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Hizo una donación de artículos de librería, o sea, de artículos que vende. La SRL dona una cierta partida de artículos a una entidad no exenta. El valor de venta de los productos asciende a la fecha a 30.000 pesos. Nosotros nos dan el dato de cuánto cuestan hoy esos artículos, pero el crédito fiscal oportunamente computado, allá en el mes donde se hayan comprado, fue de 3.150. Si efectúa una donación, esa donación importa la transferencia de dominio de la cosa mueble del vendedor al comprador. En este caso no, hay transferencia de dominio, pero no hay ni vendedor ni comprador. ¿Por qué? Porque lo está regalando, lo está donando, es a título gratuito, y no a título oneroso como prevé
la ley en el artículo, ¿sí?, 1, donde establece el hecho imponible y sus manifestaciones objetivas. Por ende, al ser una entrega a título gratuito, la operación no se encuentra grabada, no la tengo que asimilar a una operación onerosa con terceros, porque realmente es así y se puede probar, por ejemplo, que la mercadería viajó con un remito a esa entidad no exenta, para probar el destino, pero cuando la compré, oportunamente se computaron créditos fiscales cuando se compraron estos artículos. Y ese crédito fiscal fue de 3.150. Bueno, consecuencia de haber efectuado la donación, tengo que reintegrar el crédito fiscal oportunamente computado. Y ahí se nos encienden las alarmas. Muy importante, artículo del decreto reglamentario, artículo 58, la obligación de reintegrar el crédito fiscal que se había computado oportunamente, los 3.150. Bueno, ¿cómo juegan esos 3.150? Restando del crédito fiscal. Así es la mecánica práctica. Devuelvo el crédito fiscal oportunamente computado, restándolo del crédito fiscal por compras y gastos procedente del periodo en la declaración jurada del periodo donde se efectúa la donación. Por eso ahí lo tienen, los 3.150 restando. Total, hasta ahí, de columna 1, tenemos 131 a favor del contribuyente y 196 a favor del fisco. Tenemos un saldo, este saldo se llama la diferencia entre la columna 2, los conceptos favorables al fisco y los conceptos favorables al contribuyente, la diferencia. El débito fiscal, fíjense que es mayor que el crédito fiscal. El saldo se llama saldo técnico y es la primer posición fiscal de la declaración jurada, ¿sí? Saldo técnico a favor del fisco, en este caso 65.000. ¿Y por qué saldo técnico? Porque es lo que técnicamente el contribuyente tendría que pagar, valga la redundancia. Tendría que ingresar un impuesto hasta ahí de 65.000. Pero nos dice el planteo, aparte de los pagos a cuenta, que ya los vamos a ver, que los tenemos en el subdiario de compras, tenemos 30.500 pesos de saldo de libre disponibilidad, ¿sí?, procedente del mes anterior al que estoy liquidando, es decir, marzo. Entonces, las percepciones, fíjense, las percepciones, los 22.420, son pago a cuenta, las puedo restar, son a favor del contribuyente, porque cuando compró, también le adicionaron la percepción en las facturas de compra, tanto de los 900 como los 21.520, y a su vez puedo computarme el saldo de libre disponibilidad del periodo anterior. Ese saldo se origina por retenciones, percepciones y pagos a cuenta, todo lo que sea ingresos directos. Entonces ahora a los 65, que era el saldo técnico, lo que técnicamente tenía que pagar a favor de AFIP, le resto los 22 de las percepciones de este periodo, más el saldo de libre disponibilidad, y se achican los 65, estos totalizan los 52.920, entonces esos 65 se achican en 12, y ese es el saldo a ingresar del artículo ya 24, segundo párrafo. Estoy hablando de los 12.000, es lo que tendrá 12.266, que tendrá que ingresar en concepto de capital por IVA de la declaración jurada correspondiente al periodo de abril del 2021. Y una sola aclaración, dice F2002 para que lo entiendan. ¿Por qué? Porque cómo se presentan las declaraciones juradas a través de un servicio interactivo, ¿sí?, digital en la página de AFIP, que se llama Mis Aplicaciones Web, y dentro de ese Mis Aplicaciones Web tenemos el IVA que se presenta por actividad, el F2002. Ese es el nombre del formulario, por eso es F2002. Una nota de color, simplemente lo quería aclarar, creo que
hemos abordado los conceptos fundamentales. Este práctico hace más énfasis en lo que es la estructura de la declaración jurada que vimos al principio y los requisitos para el cómputo del crédito fiscal, porque base imponible y débito fiscal ya se habían visto en el práctico 3. Se vuelven a reforzar, pero el énfasis está en lo último que les di. Bueno, perfecto. De mi parte, Joaquín, creo que los temas están dados. Si no hay consulta en el chat, creo que podemos cerrar la clase. Perfecto, de mi parte también. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, Joaquín. El gusto, como siempre. Abrazos. Gracias. Tengan buen día, hasta luego.